Hoy hablé con dos personas, con dos pacientes que la están pasando muy mal por todo este tema del encierro. Eh, y es increíble cómo lo vengo viendo también en pacientes con los que hablé ayer, que estuve atendiendo por videollamada, y se ve muy claro cómo juega la ansiedad en todo esto de la pandemia. Nosotros sabemos que el problema no es la situación, o en este caso sí, pero lo que genera la ansiedad o lo que genera el miedo o la preocupación es la interpretación que yo hago de esa situación. Es decir, hay algo que no es tan peligroso y sin embargo yo lo veo como peligroso. Pero el problema está en la interpretación que yo hago, en cómo miro esa situación o el simbolismo que doy a esa situación. Entonces, esto aumenta una preocupación gigante. Esa preocupación genera miedo, ese miedo genera ansiedad y la ansiedad puede llegar a derivar en un ataque de pánico, en un miedo insoportable o incapaz, donde uno no tiene las defensas suficientes para poder sobrellevarlo, lo cual aumenta un sentimiento de vulnerabilidad ante la situación. Por otro lado, esta preocupación tenemos que empezar a analizarla. ¿Por qué? Porque la preocupación, ¿qué es? Es el paso previo a ocuparme de ver cómo puedo solucionar un conflicto, por lo cual esta preocupación hay que saber manejarla. ¿Qué es saber manejarla? No quedarse en la preocupación, no quedarse en el miedo a lo que pueda llegar a pasar, sino más bien preocupación, lo anterior a ocuparme. Yo tengo un conflicto, bien, de ese conflicto nace una preocupación, ver de qué manera puedo yo actuar ante este conflicto que me genera un malestar o un sentimiento de displacer. Los medios de comunicación informan, pero a mi entender me parece que están haciendo una apología de la histeria social descomunal, porque siempre lo peor está por venir. Y en el ansioso justamente lo que se juega es esto, lo peor está por venir, siempre. Entonces aumenta el miedo, siempre lo que va a venir mañana va a ser peor que lo que pasó hoy. Y esto genera más miedo, más preocupación, mayor ansiedad. Entonces yo lo que le estoy diciendo a los pacientes lo más que puedo es que traten de evitar los noticieros lo más que puedan, que se informen, pero lo justo y necesario. ¿Para qué? Para ocuparse del conflicto. ¿Qué sería ocuparse del conflicto? Tomar las precauciones necesarias. No salir de casa, higienizar la casa, desinfectar, lavarse las manos cada 2 horas. Es eso, es ocuparse para que aquello que está generando tanto problema no me llegue a mí ni a mi familia. Pero sinceramente quedándome con el miedo a lo que pueda pasar o pensando que lo peor está por venir o el miedo o la desesperación de creer que el próximo infectado va a ser un familiar mío, hace que no pueda respirar, que no pueda dormir. Con esto del encierro, yo el otro día subí un estado de lo difícil que me fue a mí durante la carrera entender a Lacan en muchas cosas y qué increíble cómo comencé a entender a Lacan cuando tuve pacientes enfrente. Cuando empecé a atender, después que me recibí, me di cuenta, a esto se refería Lacan. Lacan tenía una frase que decía o explicaba, que el ser humano se maneja por la falta. Siempre la falta es la que guía al ser humano. ¿Por qué? Porque antes, cuando estábamos trabajando, decíamos que qué lindo sería quedarme unos días en casa, no salir a ningún lado, quedarme en la cama con mi familia. Y ahora que tenemos eso, es la locura por querer salir.
Entonces siempre lo que no tenemos es aquello que guía nuestro deseo y nuestra demanda. Entonces, siempre va a haber una falta, siempre va a haber algo que no tengo, que es lo que más deseo. El tema es saber manejar esto, saber manejar la frustración de no tener aquello que tanto deseo, que es lo que siempre simboliza lo que es la falta. A su vez, pienso que uno desea en su lugar más optimista que esto deje una enseñanza, que la gente empiece a pensar de otra manera cuando podamos salir de todo este caos social. ¿Por qué? Porque esto es como cuando uno va a jugar a la pelota y siente que no puede respirar y automáticamente deja de fumar, pero necesita pasar por ese susto para dejar de fumar. O las personas que se encuentran en terapia intensiva y cuando salen empiezan a valorar cosas de la vida que antes no valoraban, cuando se encuentran cara a cara con la muerte. Uno tiene el deseo de que esto le pase al mundo, que después de esto empecemos a valorar muchas cosas que hoy por hoy no valoramos. Ojalá que eso pase. Yo no soy tan optimista, porque creo que el ser humano de por sí, la sociedad de por sí vive en una vorágine de correr atrás del mango, del laburo, del mejor auto, de la mejor casa, de salir, de divertirse, de más laburo, de los chicos, de las obligaciones. Por lo cual creo que esto va a pasar y el mundo va a seguir igual. Ojalá algunas personas puedan empezar a valorar cosas que antes no valoraban. Ese es mi más grande deseo, más allá de que no sea tan optimista como para creerlo. Ahora, volviendo al tema principal, nosotros tenemos dos líneas. Una, vivo con miedo de que el virus llegue a mi casa, afecte a mi familia, afecte a mi madre, a mi padre, a mis hijos, a mis hermanos, a mis sobrinos o a mí. Si yo tomo las precauciones necesarias, no salir, desinfectar, cumplir con las normas que están dando en la televisión, no me voy a infectar, ni yo ni mi familia. Por lo tanto, no es cuestión de preocuparse, sino de ocuparse. Por otro lado, vivo con miedo hace un mes de que esto me pueda llegar a pasar a mí. Todavía no les pasó. Si les hubiera pasado no estarían viendo este video. Por lo cual, ¿de qué les sirvió? ¿O qué le encuentran de positivo a haber vivido el último mes con tanto miedo? Ninguno. Por lo cual, si no encuentran nada positivo en estar pensando en que lo peor está por venir, ¿para qué seguir pensando eso? Simplemente, ocúpense del problema, hagan caso, no salgan, desinféctense, cuídense y listo. Pero no vivan con un miedo que resulta ser más fomentado por estar todo el día pegado a la televisión, escuchando números, cifras, probabilidades, estadísticas, que no dejan de ser eso, estadísticas. Porque el futuro todavía no lo puede adivinar nadie.